Así les damos la bienvenida a Signos FM. Esta se llama Automático y es parte de Anónimo, el más reciente disco de Juan Aguirre. Bueno, tal vez si nos ponemos un poco más exquisitos, hay un disco en vivo también muy reciente. Pero bueno, está Juana con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, qué placer. Recién llegada a la Ciudad de México, así que ¿En estoy como serio? loca. Sí, sí, O sí. sea, todavía un poquito de jet lag, Eh, bueno, nocturno. o sea, vuelo nocturno, llegué medio de madrugada, pero llegué y me crucé a comer unos taquitos. Ay, perfecto, perfecto. Así que ¿Ya eso. tenías algún insight de qué tipo de tacos podrían ser? Y yo soy vegetariana. Ok. Así que caigo en el. Encima nunca sé cómo se llaman, porque el taco que viene arriba, el sincronizado, Ah, claro, todavía claro. me confundo, pero siempre es el de queso con champiñón y unos Uf, nopalitos. buenísimo. Así que ya con eso ya estoy feliz. Bueno, pues hay una muy buena temporada entonces ahorita para la flor de calabaza. Eh, Entonces, buen momento, buen momento. ¿Escuchaste música seleccionaste música para escuchar en el recorrido? ¿En el en- vuelo para acá? En realidad, no, porque tengo un disco que es el disco que escucho siempre. Ah, ¿sí? Como hace 4 años que escucho ese disco, es terrible, ¿eh? Ya un nivel de obsesión espantosa, pero es un disco de Harold Bad de, no sé de qué año, del 70. Es un disco re viejo que se llama The Pavilion of Dreams. Okey. Y es un disco espectacular para viajar en avión, así lo escucho siempre. Oye, ¿te pasa a la mejor como cuando relees un libro en otra edad y que de pronto a lo mejor asimilas otras cosas? ¿Te pasa sonoramente con este disco? Sí, de hecho, yo no soy muy fan del saxo, por ejemplo, y me di cuenta muy tarde, pero muy tarde, que tiene un saxo todo el tiempo. Empieza con un ¿Cómo? saxo, pero es como que el Era la disco, caja que ocupabas para te juro, es como que el disco no lo percibía como un saxo, ¿ubicás? Y después en okey. un momento dije, esto es un saxo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero sí, me pasa, obvio, me pasa y encima es un disco así muy textural, medio ambiente, es una belleza, total. Buenísimo, qué bueno que tengas, algo preparado para los aviones, que de pronto esos trayectos, hay que aprovecharlos, ¿no? Como que Mm, tienes los 5 sentidos en algo y mm, hay que aprovecharlos, buenísimo. Oye, pero tienes un disco afuera llamado Anónimo, mm. eh, que me da la impresión de que fue construido en un contexto completamente distinto al anterior. Como si de alguna forma, no solamente ese crecimiento o esa evolución que hay de un disco a otro se nota, sino que a lo mejor el claroscuro tiene unas ondas muy de pandemia, Mm. como no sé si era un exceso de tiempo, un exceso de nivel de detalle o la misma incertidumbre que se vivía, tiene como una dirección y a mí me da la impresión que Anónimo tiene otra. ¿Tú lo percibes de esa forma? Sí, totalmente, lo describiste súper bien, porque, o sea, Claro Oscuro es claramente un disco pandémico, Ujú, además ujú. está muy atravesado por el contexto en el que lo grabé, que fue en la pandemia, a las afueras de la ciudad de Bariloche, que es una ciudad muy austral Claro. en la Patagonia Argentina, pero a las afueras de la ciudad, como adentro de un parque nacional, o sea, estaba en un momento súper aislada realmente, en el medio de un bosque. Entonces hay algo como de ese paisaje, de esa inmensidad que para mí quedó como muy registrado en el sonido del disco. Y también obviamente el contexto social, que Claro. era un contexto muy particular, y más estando en un lugar así tan aislado de por sí, ¿no? En un entorno tan natural. Y después Automático, o sea, fue un disco, automático. Justo estábamos escuchando esa canción, Sí, sí, sí. Anónimo. Anónimo. No, porque Automático, justo le contaba a los chicos antes de salir al aire, que es un tema que nunca eligen, y a mí me encanta ese ¡Qué tema bien! de Anónimo, entonces orgullosa de que lo hayan elegido para que suene antes de que empiece la entrevista. Y es un disco que un poco lo escribí, lo produje al mismo tiempo en mi casa, en mi home studio, que es un home studio súper básico, o sea, yo trabajo con realmente muy pocas herramientas. Ujú, ujú. Me gusta como ponerme ciertas limitaciones, ¿no? Como no hacer mucho despliegue, porque además sé muy poco de grabar, entonces enchufo todo medio así nomás, siempre grabo con ruido, o sea, soy bastante caótica en mi proceso, así que mejor menos cosas para evitar. Provocar menos caos. Exactamente. Y bueno, y como medio ya estando de gira, yendo, viniendo, estando en la ciudad, en mi casa, ¿viste? Como vivo al lado de un colegio, entonces siempre mis horarios son muy nocturnos porque tengo el timbre y los gritos al lado. Claro, sí, 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 sí. Entonces, como dentro de ese contexto, claramente está atravesado por eso. Y también por esa especie de encierro que a mí por lo menos me sucede a la hora de estar trabajando en un disco, de estar muy encerrada en ese proceso, ¿no? Levantarme y pensar en eso, estar muy encerrada en mi casa, ver poco a Claro. mis amigos, todo eso influye. Oye, justamente te iba a preguntar si te habías provocado de alguna forma, Mm. si habías buscado un contexto,
no sé si hasta medio cercano a lo que era la soledad de la pandemia, o si habías sentido que habías cruzado algún límite al momento de hacer el disco. Y ¿Reconoces algo así como? yo creo que como que de alguna forma crucé, quizás en claroscuro estaba como muy respetuosa, ¿no? Era la primera vez que me animé como a producir un poco mi música, Ujú, ujú. entonces sentía que todo lo que hacía ya venía como con cierta información que yo no podía como descifrar, ¿no? Era como, me acuerdo tenía un cinta que me prestó un amigo, no sé, yo escuchaba como sonidos y pensaba, ¿no? La gente, capaz la gente escucha esto y reconoce este sonido como lo linkea con otra música, no sé, como que estaba trabajando mucho sobre la incertidumbre y eso me generaba como una especie de respeto, ¿viste? Ah, órale. De decir: "Uy, estaré haciendo las cosas mal", que seguramente hice las cosas mal. Pues, O sea, porque es un poco mi forma de hacer las cosas en la vida, ¿no? estás generando una nueva forma de hacer las cosas. Claro, pero el no saber también como que de alguna forma me daba como cierto respeto, pero cierta libertad también, Ujú, ¿no? ujú, Después ujú. de hacer un segundo disco, bueno, teniendo ya el antecedente de tener un primer disco, pasan otras cosas. Uno tiene como otra información en la cabeza también. Ya Claro. conoces al público que escucha esa música, ¿no? Como que Ujú, hay, ujú, hay ujú. otra información. Pero a la vez me pasó con este disco, con Anónimo, que realmente un poco dije como, bueno, ya, voy a hacer lo que me salga y voy a intentar ser lo más irrespetuosa posible en ese sentido, ¿no? Claro. Como, sí, Pues lo dice Santaolalla, ¿no? Como de los errores o de las cosas que no están según bien hechas, mm, puedes encontrar muchas bondades, muchas virtudes, ¿no? sí, Nuevos aciertos, digamos. Eso está buenísimo que lo sí. hagas. Pienso mucho en tu contexto para grabar, si es como tu departamento. Hay otras complejidades como los ruidos exteriores o grabar de noche que tampoco puedes a lo mejor hacer una toma vocal brutal, ¿no? Marilyn Ann también decía que justo grabó unas cosas, en su disco nuevo y que decía, tenía que susurrar. Y eso le dio una onda muy Mm, particular a ese disco. mm. En tu caso, esas tomas vocales, ¿ese es el contexto idóneo para hacerlo? ¿O te gusta más hacerlo en un estudio grande? Me encanta grabar en mi casa, me encanta. Y porque hay algo de que también escribo en mi casa, entonces esas canciones ya vienen como con una intención, ¿viste? Ujú, Y ujú. las voces están muy atravesadas por eso, es como que casi no me pongo a pensar si debería como susurrar una canción o gritarla, es como hay algo que ya viene dado, ¿no? Esa información ya Claro. viene dada un poco en la canción. Y me pasa que muchas veces también tengo la suerte de, bueno, de tener como estas herramientas en casa, entonces a medida que voy como escribiendo y escribo mucho, me pasa que escribo mucho como con la letra cantada. Hay algo de la melodía de la voz y cómo se articula la melodía, que la melodía propone una palabra, ¿viste? Claro, sí, 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 No es sí, que sí, sí. escribo una letra, después voy y la canto, pues no, no, las cosas vienen un poco ahí como, Qué bien. como de la mano. Entonces, y no soy muy tímida, o sea, mis vecinos yo creo que Saben a las que están ahí. saben con quién viven. Ya están Bien. acostumbrados, me parece. Pero bueno, tampoco soy tan gritona. Oye, y justamente había elegido Automática por esta cuestión, porque a lo mejor tienes un vínculo con cierto folclore, ¿no? Sí. Y no sé si cuando estás haciendo esas tomas de voz hay una referencia, no sé, alguien que hayas escuchado y que en esa intención que estaba buscando ese alguien, a lo mejor tú busques esa misma intención, Mm. o tú estás creando un estilo tal cual. Y esa canción en particular me tuvo pensando en eso, ¿no? ¿A quién del folclore me está recordando? O si en realidad encontraste un estilo tan particular que se volvió familiar para mí, no sé. Y a mí, obviamente, como que siempre pienso que somos un conjunto de referencias, como esa cajita de influencias nos acompaña en todo lo que hacemos, ¿no? Nada sale desde un lugar del vacío. O sea, yo sí, yo reconozco que siempre me influenciaron y me gustaron esas cantoras como medio urgentes, ¿viste? Como Chavela Claro. Vargas, Mercedes Sosa, Mazuma, cosas. Son todas, Ujú. todas esas cantoras como que de alguna forma están en mi cajita de influencias, ¿viste? Pero a la hora siempre se me aparecen, pero a la hora de grabar es siempre desde un lugar muy inocente, la verdad. Qué padre. Mm, Eso está buenísimo. Esos primeros encuentros con ciertas cosas, ¿no? sí. Las primeras veces está bueno. Ahora que escuchas el disco completo, ¿hay algo que resultó imprescindible en el estudio de grabación para hacer este disco? Qué linda esa pregunta. Algo que me pasó, no sé si imprescindible, pero fue como muy, muy espectacular, porque no, porque bueno, eh,
me compré una flauta dulce un día, una flauta dulce la del colegio. Claro, claro. Y para Muchos tenemos aberración a eso. La semana pasada hablábamos de eso, que decíamos sí. lo que sea menos esto. Terrible. Es que a mí también me pasa, es como que me da una especie de nostalgia y tristeza, no puedo describirlo, pero a la vez hay algo como de este disco que yo tuve como una regresión un poco a mi infancia, como a ciertos contextos de mi infancia. Y la flauta dulce me trasladaba como eso, al colegio, no sé, y en un momento se me vino como una idea grabando el disco en casa y me fui corriendo a comprar una flauta. Me compré la flauta de plástico, la más Claro, la de la papelería. la de papelería, o sea, Sí, la sí, que sí. tenía que ser. Y es para mí eso fue como también darme cuenta de eso que me estaba pasando, ¿viste? No sé si fue como tanto después el uso del instrumento, que igual quedó registrado eso en el primer tema que se llama, Las Mañanas. Ujú, ujú, Es ujú. todo un tema hecho con samples de esa flauta que grabé yo tocándola así como me salía. Y bueno, pero me hizo darme cuenta como de eso que me estaba pasando, ¿no? Emocionalmente quizás con el proceso del disco. Qué bien. Eh. Pues qué bueno que te acompañe en un proceso y que lo tengas así, que hayas sanado tu relación con la flauta dulce Sí. con este disco. Eso está increíble. Ahorita mencionabas esta cuestión de que las palabras de pronto las llama la misma canción por cómo está sonando, ¿no? A lo mejor Mm. priorizando la sonoridad y demás, pero hay unas frases contundentes bueno, es una especie como de texto de ese tipo, así lo sentí, sobre todo escuchando ¿Qué más urgente que nuestro amor? Mm, Y obviamente las referencias mm. siempre hablan más de quién está dando la referencia, ¿no? Pero yo lo sentí como una suerte de amor propio. O sea, ¿qué más urgente que nuestro amor? Como diciéndole a todo mundo, nuestro amor, ¿no? Primero nosotros. Sí. ¿Hubo un acto de consideración contigo misma en este disco? De amor propio que dijeras, eh, o sea, a lo mejor desde tú involucrarte en la producción, Mm. tú hacerlo en tu departamento, algo que sintieras que era una muestra como de amor propio en este disco. Ah, qué hermoso lo que decís. Yo creo que sí. Un poco también tener como como que siento que me hizo bien poder trabajar este disco con las herramientas que yo tenía. O sea, me pareció como un acto de mucha honestidad, ¿viste? Porque sentía que tenía muchas ganas de crecer también, ¿no? Después de haber tenido la primera experiencia en mi primer disco y no sabía cuál era el camino de un Ujú, segundo ujú. disco. Y me pareció como que el gesto más honesto era como, bueno, intentar hacer todo lo que intentar hacerlo yo misma con mis propios Claro, recursos, ¿no? Como que en ese sentido sentí que fue como también sí, como un mimo a mí misma y a ver hasta a dónde me llevaba ese proceso, ¿no? Por eso grabarlo en mi casa, por eso claro. producirlo yo, era como que me parecía que era también ser un poco fiel a lo que tenía que pasar. Pero sí, y esta frase que vos decís, que es más urgente que nuestro amor, hay algo que para mí tiene que ver con eso y también tiene que ver con algo más colectivo. Claro, sí, 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 ¿No? sí. Sí. Que a propósito de la colectividad, pues, para este disco puedes pensar ya a la mejor con más primer círculo, como que tu primer círculo musical creció, Mm. me refiero al proyecto Juana, tal cual, ¿no? Con músicos que te acompañaron a lo mejor a tocar el primer disco y que ahora ya puedes considerar, no sé si componer algo en función de que hay un cruz, Ujú. ¿no? En la ecuación. ¿Te pasa eso? Que a lo mejor ya consideras a más músicos que te están acompañando. Y, o sea, obviamente, no, o sea, cuando en el proceso de producir el disco no me puse a pensar cómo tocarlo. Ok. O sea, eso es lo que no me pasa jamás. Pero lo lindo es que, bueno, yo trabajo con Cruz tocando en vivo, que juntos ya venimos tocando desde el primer disco juntos y ya construimos un código. Y es una persona con la cual tengo mucha confianza, entonces para abrir un poco el proceso de cómo traducir ese disco al vivo, Ujú, ujú. ya hay algo que no nos entendemos. Y también me pasa con el resto de mi banda, que con Dan y con Lu, que tocan conmigo, cuando tocamos en el formato así full band, que hay algo que ya nos conocemos, ¿viste? Y eso es muy Claro. lindo. Y eso es algo que se construye un poco en el tiempo. Eh, pero que no vino como premeditado en el proceso del disco, ¿no? Ujú, Se, ujú, se ujú. dio después. Oye, justamente esa parte de ahorita escuchando el disco en vivo también, Mm, como que lo que me llegaba mucho a la cabeza es que la conversación empieza de una forma distinta en un concierto a como lo haces en un disco. En el disco la conversación es contigo, ¿no? mm. Tienes que, pues, lo que tú quieras establecer con la obra, digamos. Y en el en vivo es no solamente llevar musicalmente estas canciones al directo, sino también que se establezca una conversación ahí, ¿no? Mm. ¿Cómo ha sido esa parte de llevar el disco a El Anónimo a tocarlo?
A nivel conversación, digamos. Sí, y fue todo es siempre todo un proceso, ¿no? Tocar el disco en vivo, o sea, como me acuerdo que la primera vez que lo tocamos así como completo fue en la ciudad de Bogotá. Tocamos en un show en el Vi Planetario. las imágenes del planetario. Fue increíble, fue muy intenso, porque ya de por sí era como, bueno, tocar anónimo por primera vez y además Claro, en un pones la contexto. vara aquí y después no voy a conseguir un planetario en todos lados, ¿no? Uf, no, y después, claro, o sea, después yo dije, tipo, hay que hacer un tour de planetarios. Claro, Como, claro, claro, este me es nuestro imagino. lugar. Sí, 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 sí. Pero hay algo de eso que uno nunca sabes, hasta que no tocas esas canciones arriba en un escenario, no sabes qué va a pasar. Y me súper sorprendió porque terminé el show y salí como al hall, así como a saludar a la gente, y la gente estaba muy emocionada. Y yo sentía como que este disco tenía como muchas tensiones, ¿no? Tiene como un lado muy nostálgico y muy amoroso, pero también tiene un lado como de quizás de un enojo o de una cierta potencia, no sé. Entonces no sabía bien qué iba a pasar y eso me sorprendió. Y en cada lugar es distinto, ¿no? Porque Claro, me imagino. tocar en un teatro, tocar al aire libre, como que todo eso define un poco qué pasa en el vivo. Ujú, ujú, ujú. Y eso también me obsesiona un poco, o sea, me gusta que siempre sea Distinto, una distinto. sorpresa, Sí. ¿no? Oye, ¿hay algún momento? A lo mejor yo lo tengo más o menos como identificado, pero tú tienes claro en qué momento tu parte de diseño se mete a la Juana en un escenario. Eh, No sé si a lo mejor al hacer el planteamiento creativo sí. o incluso a lo mejor en la estética blanco y negro Mm, del video del en vivo, ¿no? mm. ¿En dónde sientes que se mete más tu parte? Bueno, en vivo no me gusta tocar mucho con imágenes y todo, me distrae un poco, como que vengo trabajando hace tiempo con Pato Tejedor, que es un gran amigo y un puestista y es un artista que me encanta, que planteamos siempre como una idea de trabajar con luces, trabajar con climas, porque la música ya de por sí tiene mucha información, viste, que además agregar como una pata visual al vivo me resulta un poco como demasiado estímulo, pero sí considero que como que un poco mi cabeza de diseñadora está presente a la hora también de hacer música. O sea, hay algo como el Ujú. pensamiento proyectual, que eso de alguna forma intercede en todo, ¿no? ¿Recuerdas la escuela, la academia? Sí, es como, es medio que aprendes una forma de pensar que después te Ujú. acompaña, ¿no? Pero porque sí, y también me gusta pensar la música mucho como paisajes y como se me vienen imágenes, ¿viste? Así que está presente en el proceso. Pero en el vivo es como, es más Claro, es el mensaje completo musical, ¿no? sí. Eso está muy bueno. ¿Qué le metes al cuerpo como para mantener el cuerpo y el alma lista con suficiente espacio para llenarte de ciertas cosas y también sacarlas de cierta forma? ¿Lees mucho? ¿Escuchas otra música? ¿Qué es lo que sientes que le metes al alma tal cual? Bueno, viajar y girar es como una forma de nutrirse muy, muy grande para mí, ¿viste? Como que tiene mucho sentido esta vida. A mí me viene muy bien encima en mí, cómo soy yo, en mi personalidad, como esta cosa de vivir intermitente entre el encierro y la gira, ¿no? Que son Ujú, dos ujú. polos tan opuestos. Estás Claro, encerrada en tu casa grabando y después salir a tocar un disco y encontrarte con un montón de gente y amigos y tal. Ese contraste es hermoso, es como una vía que a mí me cierra perfectamente, me vuelve loca. ujú, ujú. Pero, pero después también sí, intento leer, intento hacerme del espacio para leer, me gusta. No escucho tanta música, la verdad, como que Órale. encuentro los lugares. También me gusta mucho disfrutar del silencio, ¿viste? Claro, no, no, totalmente, Porque, total. tocar y todo también conlleva como un cierto esfuerzo para el oído y para el cuerpo, entonces intento darme esos espacios. Qué gran consideración esa, o sea, con tu cuerpo, ¿no? Con el mismo oído. Sí, sí. Eso es brutal. Hace ratito estábamos hablando de una nueva banda. Mm, Entre sus músicos ya habían tenido otras bandas y tenían aproximadamente 50 años todos. Y hablábamos un poco que qué valioso es encontrar la motivación en hacer ciertas cosas cuando a lo mejor hay tanto ruido que nos hace tener expectativas y no hacer ciertas cosas, ¿no? Y tienes una gira a Europa en donde lo primero que me preguntaba es, ¿cuál es la expectativa en ese sentido o cuál es la búsqueda, no? Porque de alguna forma a lo mejor que haya emoción a través de lo que estás haciendo y que lo asimilen de esa forma, que intenten entender tu letra. mm. ¿Cuál es esa motivación de girar en un territorio completamente desconocido para ti? O sea, la realidad es como, me sigue pareciendo fascinante que haya gente en otros lugares que escuche esta música, ¿no?
O sea, para mí eso ya es un tesoro, es un triunfo, ¿no? Como que sí, no sé si hay como una expectativa, es como que siempre voy a estar dispuesta, ¿viste? A ver con qué me Ujú. encuentro un poco. Bien. Pero la realidad es que es muy loco lo que pasó con mi proyecto. Cuando yo saqué mi primer disco, la primera persona que me escribió para tocar, yo no sabía ni cómo lo iba a tocar en vivo. Fue un programador de Eslovenia invitándome a su festival. Yo acababa de sacar el disco post pandemia, o sea, no tenía ni una banda, no sabía cómo lo iba a tocar. Imagínate, en ese tiempo era. Claro, claro. Mucho contracorriente, digamos. Claro, entonces, y le dije que sí. Fue como, sí, bueno, no sé, lo resuelvo, ¿viste? Pero yo tengo que ir. Allá nos vemos. Claro, entonces ahí ya se generó como una especie de conexión también. Creo que fue el segundo lugar donde fue a tocar. Toqué en un festival en Buenos Aires y salí para Eslovenia. Eh, Así que como que un poco, nada, viste, como que yo voy a donde me llamen, Bien, básicamente. bien. Me imagino que es como cuando invitaron a Juana Molina igual a Japón, ¿no? Y es de, Sí, bueno, vamos a ver qué sí, ocurra, ¿no? A y ver qué sí. ocurre. Oye, para este disco en directo o esta pieza en directo que acabas de compartir, me gusta que las tomas son en diferentes lugares, ¿no? A lo mejor algunas son en Chile, otras son en Deseo y a lo mejor otras son en otro lugar de Buenos Aires. Sí. ¿Qué tienen esas tomas que dejaste en el disco que lo convierten en tu disco en vivo? O sea, sientes que hay mucha emoción, te regresa a ese momento en particular. Sí. ¿Qué tienen estas canciones en particular que seleccionaste? Y tienen como también la reversión se escucha la reversión de esas canciones con la banda, que eso me Ok. encanta, ¿no? Porque a la hora de tocar esta música en vivo es como que suceden otras cosas No, en el totalmente. vivo. No es Es lo mismo otra una caja de ritmos de experiencia. pronto a Claro. estás alguien te Con está marcando un tiempo, ¿no? Sí, o sea, y ahora ponerle acá a esta gira, vinimos de a dos, es un formato dúo, que eso es bárbaro porque tenés que estar de alguna forma muy atenta a esa Ujú, música, estás ujú. tocando, estás de cierta manera bastante. Conectado, ¿no? Y sí, porque estás exigido, ¿no? Tenés que resolver muchas cosas que en una banda se resuelven un montón de personas, siendo dos es un poco más, nada, más exigente. Pero ese disco en vivo, de alguna forma, deja plasmado eso que a mí yo tenía ganas de también acercarle a la gente que escucha esta música y que quizás no tiene la posibilidad de acercarse a esa experiencia, que pueda escuchar ese disco porque pasan otras cosas. Claro. Es lindo dejar un registro de eso. No, total. ¿Descubriste algo de tus canciones ahorita haciéndolo en dúo? Sí, siempre descubro. Y se van sumando cosas y va cambiando, ¿viste? Y va cambiando mi forma de interpretarlas también. Y voy Dices, descubriendo nueva qué información. buena eres, Juana. La verdad, esto está brutal. Así que digas que te reconozcas cuando estás tocando. No, es que sí, es que esa. Y además es muy importante para, digo, la hora vos, uno hace un disco, ¿no? Pero después salir a tocarlo es una experiencia es una experiencia del presente. O sea, Ujú, hay que ujú, estar ujú. realmente conectado con eso y darle lugar a esa música que se desarrolle y que te siga contando cosas Claro. para que uno se pueda seguir Sí, sí, vinculando con sí, sí, esa sí. música, ¿viste? Que te sigan pasando cosas. Es fundamental. Buenísimo, buenísimo. Ya sabes qué le vas a decir a la mejor a la Juana de un par de años, un año, 3 años, que vaya a volverse a meter a un estudio de grabación. ¿Algún, algún tip? Algo. No te olvides de. Y no sé, o sea, también es como que yo creo que mi relación con la música tiene mucho que ver con este presente y a veces pienso si en el futuro o sea, ciertas cosas que quizás traduzco en el hacer como música se trasladen a otra disciplina. A veces lo pienso, o sea, hay muchas cosas que me gustan hacer, Por me gusta supuesto. mucho trabajar con las manos, me encantaría tener un jardín. Bien, 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 Cosas, bien. entonces creo que la música acompañará también esos procesos. Perfecto. Bien, Mm. bien, bien lo del presente y bien lo del jardín. Puedes Mm. adoptar cuando vengas a Sí, México. por favor. Los Una jardines. residencia creativa en cuestión de jardín, Ah, por supuesto. sí, me encantaría. Oye, en serio, un placer. Me encanta cuando las cosas ocurren en el mejor momento, ¿no? Y creo que esta salida del disco y que estés aquí unos meses después para tocarlo, pues es increíble. Así que qué bueno que ocurran estas cosas. Gracias por el espacio. Es el día de mañana. Mañana, sí, El día de mañana en el Foro Indie Rocks. exactamente. Y bueno, pues no se lo pierdan. Aún hay boletos por ahí. Y muchísimas gracias, en serio. Gracias a vos, un placer. Oye, pues cerramos con una que elijas tú. A ver, bueno, yo voy a elegir Lo Divino. Perfecto. Y así cerramos el día de hoy, Signos FM.